buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y estén dependiendo de las personas, ¿verdad? Que nos escuchen a través de las plataformas de podcast, pero en este caso estamos en vivo. Hoy es martes 16 de febrero, son las 8:35 exactamente, y hoy nos acompaña un invitado muy especial que ahí mismo lo voy, ¿verdad?, a introducir, que nos sentimos bien honrados que está con nosotros. Como siempre, le habla Marco Rivera y mi compañero que siempre está todos los martes conmigo, Orlando Agosto. Orlando, ¿cómo estás? Saludos, Marco, todo bien, contento. Otro martes acá contigo en el espacio político después del podcast y saludando a todos y todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Eso es así, saludo también a todos y a todas, gracias por conectarse. Recuerden, como siempre, compartir este video, porque hoy el tema va a estar súper interesante. Hoy vamos a hablar de política, pero desde una perspectiva social. Muchas veces no se habla de esta perspectiva y por eso son muchas de las situaciones que pasamos, ¿verdad? Y digo que pasamos como país porque, pues, ¿verdad? Nos afectan a nosotros directamente. Así que con nosotros está el profesor Larry Emil Alicea Rodríguez. Él es trabajador social, fue también expresidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Yo soy trabajador social y estoy muy honrado de que él esté aquí con nosotros. Él también es parte del, ¿verdad?, lo que se conoce como el Consejo Asesor Ciudadano. No sé si lo dije bien, pero él es parte de, ¿verdad?, de este colectivo. Es un activista. Bueno, si decimos todo lo que tiene, no vamos a terminar. Yo, si acaso, si él quiere, ¿verdad?, destacar algo más, en confianza lo puede hacer. Así que, Larry, bienvenido a Espacio Social Podcast, en este caso, nuestro segmento Espacio Político. ¿Cómo te encuentras? Oh, gracias a ustedes por invitarme a participar de este espacio. Felicitarles porque que juventudes como ustedes estén preocupadas por discutir temas sociales y que tengan espacios dedicados a discutir temas sociales es importante, porque precisamente problematizar la cuestión social es un aspecto esencial para el futuro del país. Así que yo les felicito, y para mí el honor es mío estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias, de verdad que sí, por estar en este espacio para ya por fin comenzar a hablar sobre lo que son muchos de los temas sociales, que quizás no cubramos todos los que son, ¿verdad?, aquí en este foro, pero sí hablar, ¿verdad?, por lo menos de lo que está pasando recientemente, que también es mucho por hablar. Profesor, me gustaría hablar o empezar, ¿verdad?, de forma introductoria, ¿cuál es su rol en lo que es el Consejo Asesor Ciudadano? Incluso para las personas que no sepan, ¿qué hace, ¿verdad?, este Consejo Asesor Ciudadano? Pues mira, ustedes saben, esto forma parte del movimiento Victoria Ciudadana. Uh-huh. El movimiento Victoria Ciudadana se ha creado a base de un acuerdo de gobernanza horizontal. Y esto implica que los saberes que se generan en el movimiento no son con una estructura del presidente hacia abajo, sino de la base hacia arriba. Entonces, eso provoca que los que están en posiciones de poder respondan a lo que la base de ese movimiento le está pidiendo. La base, de ahí se desarrolla la red de redes, que es la forma organizativa del movimiento que se genera a base de temáticas particulares. LGBT, ambiente, diferentes aspectos que fueron los que generaron y escribieron la plataforma. No solamente porque a veces tú ves que tales expertos participaron, ¿verdad? Y hay mucha expertología por ahí de gente que se canta experta en temas, pero no solamente es el experto, sino las comunidades afectadas, los grupos profesionales, aportaron a esas redes que produjeron lo que fue el plan de gobierno que presentó Victoria Ciudadana al país. Como parte de eso, había un compromiso de que las personas que salieran electas iban a tener asesoramiento de personas y grupos sociales que hubiéramos estado envueltas en diferentes dinámicas del país. En mi caso, ¿verdad? Como trabajador social, envuelto en diferentes luchas, principalmente la lucha gremial por los derechos del colectivo del trabajo social en Puerto Rico, ahora también presidiendo la región de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social, que es mi rol gremial en estos momentos. Y entonces, pues, cuando Victoria Ciudadana puede ubicar 4 personas en la legislatura de Puerto Rico, algo totalmente novel para un partido emergente, parte de esos acuerdos fue generar que esos 4 legisladores y legisladoras tuvieran un grupo de personas que les pudieran asesorar en diferentes temas, ¿verdad?
en mi caso, pues los temas que yo trabajo, que son temas relacionados a políticas sociales, ¿verdad? En mi caso, yo soy trabajador social y estudié Derecho, ¿verdad? Y en este momento estoy terminando un doctorado en política social y he estado trabajando en diferentes aspectos de evaluación de políticas sociales, de gestar movimientos sociales, trabajo con comunidades. Y entonces, como parte de ese consejo asesor, yo tuve el privilegio de, antes de que estos compañeros inclusive juramentaran, reunirme con ellos. Ellos se reunieron con cada miembro del comité asesor para que cada miembro le diera conversara con ellos. Y yo estoy hablando que fue con prisa. Esta gente se reunió conmigo, estuvo todo el tiempo que estuve hablando, yo les preparé una presentación sobre aspectos de política social que necesitaban legislación, sobre temas específicos en los cuales se debían asumir posiciones concretas, sobre recomendaciones específicas para que ellos mantengan el oído en tierra, porque usualmente cuando la gente entra al Capitolio, como que el mármol los desconecta de las necesidades sentidas de la gente y de momento como que hay como una desconexión, ¿verdad? Y hay que como que llamarlos, ¿verdad? Houston, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Entonces, pues, recomendaciones como esas, tuve bastante tiempo y desde que salieron electos para diferentes aspectos, cartas que ellos han enviado a agencias de gobierno, legislaciones que han ido radicando, pues se nos ha consultado, se nos ha pedido nuestra opinión, se nos ha pedido que aportemos conocimiento, propuestas, y ese ha sido por lo menos mi rol dentro del Consejo Asesor Ciudadano. Esto yo lo hago, ¿verdad? Partiendo de la premisa que el trabajo social es una profesión política, política ideológica, ¿sabes? El trabajo social es ideológico. Nosotros no somos una profesión neutral, nosotros asumimos posiciones y nuestra posición está al lado de los derechos humanos, al lado de la justicia social, al lado de la equidad, al lado de las luchas emancipatorias, al lado de los feminismos, en contra de todo movimiento opresivo. Así que combatimos lo que es el patriarcado, el sexismo, el heterosexismo, el racismo, el edadismo, el habilismo, y todas las estructuras de opresión que puedan existir a nivel social. Y yo creo que yo siempre estuve bastante renuente a involucrarme en movimientos políticos y en este espacio me sentí cómodo. Me sentí cómodo porque podía asumir una posición, porque no tenía que asumir tampoco ninguna disciplina de partido, podía decir lo que me diera la gana sin que nadie me estuviera regañando, incluyendo criticarle el movimiento, y me sentía cómodo en ese proceso y por eso es que he estado colaborando con esta gente y estoy contento por el trabajo que me han permitido hacer, gratuito, o sea, no me están pagando nada, no soy asesor, pago ni nada, esto lo hago con el compromiso social, ¿verdad? Que me caracteriza. Eso está súper, qué bueno es cuando nuestras personas que nos representan, consultan cuando tocan algún tema, algún experto en el tema, sobre lo especial que quizás tiene, pues, yo también, ¿verdad? Nosotros nos identificamos con dicho movimiento también, y en este caso nos sentimos honrados, ¿verdad? Que por lo menos se consulten toda medida o, ¿verdad? Todo proyecto que se quiera lograr. Otra de las cosas que me interesa, ¿verdad? Preguntarle, ya entrando entonces a lo que es más, ¿verdad? La política de ahora de lleno. La semana que viene vamos a tener dos temitas interesantes y es sobre el estatus de Puerto Rico, independencia, estadidad, etcétera. Va a estar precisamente con nosotros el profesor Emanuel Arroyo en uno de los bandos. Qué bien. Sí, entonces yo quería preguntarle, ¿verdad? Antes de hablarle un poco más de las luchas sociales y todas estas cosas, quizás a mi compañero las tocar un poco más. Quería hablarle, ¿usted cree que el estatus de Puerto Rico, el estatus político, en este caso somos una colonia, eso, ¿verdad? Muchas personas todavía se preguntan, ¿eso afecta mucho la política social de nuestro país? Claro. Número uno, aquí se implementan montones de políticas sociales que son malas para Estados Unidos y peores para nosotros. O sea, porque a veces la gente dice, no, que son políticas que fueron pensadas para el pueblo norteamericano, son malas para ellos. Estados Unidos tiene uno de los peores sistemas educativos del mundo, tiene uno de los peores sistemas de salud. Para usted, si usted va a un hospital a tratarse un cáncer en Estados Unidos, usted tiene que hipotecar la casa, rehipotecar, ¿sabe? Se va a la quiebra literalmente, ¿sabe? Porque la salud en Estados Unidos es una mercancía. Y entonces nosotros usamos de modelo esas políticas sociales que son dañinas para el pueblo estadounidense y son peores para nosotros porque nuestra realidad
política, geográfica, cultural, es totalmente diferente. Y eso es una de las cosas que desde que porque déjame decirte, a mí, y esto es un poquito vivencial, llegar a la presidencia del colegio fue importante para mí porque yo tenía una visión bastante conservadora. Yo era estadista, para empezar por ahí. Yo me dedicaba a trabajar ciertos temas de abuso sexual, agresión, pero no estaba muy involucrado en otras luchas sociales que al llegar a la presidencia del colegio me obligó a empezar a empaparme de estos temas y al asociarme con tanto compañero y compañera que me llevaban millas de distancia de las luchas sociales. Yo comencé a tener una introspección crítica y cuando Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, yo digo, yo no quiero ser parte de una nación que tiene a este soberano esperpento, ¿verdad?, de presidente, y me uní a las luchas de la independencia, en las cuales todavía estoy aprendiendo de compañeros como Emanuel, de otras personas, ¿verdad? Y fue un proceso importante, pero aún, ¿verdad?, profesando la idea de la estadidad, siempre había sido claro en lo dañino que es el aspecto colonial y en las luchas que había que dar para que las políticas sociales respondan a una realidad geográfica, que el proyecto de país sea un proyecto que se base en nuestra visión de lo que nosotras y nosotros queremos que sea nuestro país, que sea nuestra nación, el futuro que nosotras queremos para nuestras hijas, para nuestros hijos, para nuestras hermanas, para nuestros hermanos. Y tú vas a ver que ahora mismo esta imposición, por ejemplo, de la Junta de Control Fiscal, aquí no hay ningún programa, aquí no hay ninguna ley que nosotros podamos poner en vigor sin que esa Junta de Control Fiscal tenga algo que decir. Y entonces eso precariza la educación, precariza la salud, precariza la prestación de servicios sociales. Algo tan importante como que un trabajador social en el Departamento de la Familia que investiga maltrato infanto-juvenil no tiene asistentes de servicios que le puedan ayudar a manejar, por ejemplo, la papelería del caso, gestiones, por ejemplo, como decirle, mira, necesito que me tramites tal servicio para tal familia, que vayas y me corrobores en vivienda y me llenes los papeles de vivienda para, no, todo ese trabajo que antes un trabajador social de familia podía tener esos sistemas de apoyo, ya no los tiene. Producto de la precarización de la prestación de servicios sociales, porque en toda esta idea de la precariedad económica nos han vendido entonces que hay que recortar. Y por donde se ha recortado, porque tú ves que aquí no se han recortado contratos, amigos, por donde se ha recortado ha sido por los programas sociales, y por eso es que nosotros hemos dicho que es trascendental, número uno, auditar la deuda, número dos, clarificar cuáles son los servicios esenciales, y número tres, hemos dicho que los presupuestos del país tienen que planificarse desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué implica esto? Que nosotros tenemos que priorizar en la atención de lo que nosotros consideramos que son los derechos fundamentales del país, basados en necesidades sentidas. Así que todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con garantizar vidas dignas, el buen vivir de las personas, se va a convertir en prioridad presupuestaria desde una perspectiva de que las personas van a tener salarios dignos, de que van a tener condiciones de trabajo adecuadas y de que el gobierno, dentro de un sistema capitalista en el cual estamos insertos, tiene la obligación de responder por las desigualdades que genera el sistema capitalista. Así que esta persona que no consigue trabajo, pues el gobierno está obligado a suplementar eso con el pan. No es porque sean vagos, es porque yo conozco gente que tiene doctorados y se mata buscando trabajo y no ha encontrado trabajo y está desempleada. ¿Sabes? Que aquí hay una mirada miope al aspecto de la cuestión social y de las desigualdades que genera el sistema en el cual vivimos y que se traduce entonces en políticas públicas que lo que hacen es propagar la desigualdad, propagar la opresión, propagar. Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? Con políticas públicas enfocadas en derechos humanos, enfocadas en democracia, enfocadas en el desarrollo de ciudadanía, y a eso es lo que debe ir dirigido el país.
Eso es así, de todo lo que usted menciona yo por lo menos estoy de acuerdo. Entiendo que también mi compañero también está muy de acuerdo con todo lo que pasa aquí en Puerto Rico. Yo lo voy a dejar ahora con él porque él le tiene varias preguntas que a mí me interesan escucharlas. Así que Orlando, te cedo la palabra. ¿No? Yo estoy Sí, pompeado con esta conversación. sí, no, no, y yo estoy acá sonriendo hace rato porque él contestó, usted contestó ya, señor profesor, todas las preguntas que yo le tenía, o por lo menos Ah, pues, tocó base de cada pregunta que yo le tenía, así que eso es muy bueno porque la conversación está fluyendo como debe fluir. Eh, ¿Verdad? Nuestra historia colonial, nuestra historia como país, nuestro desarrollo político, en cuestión de partidos políticos, ¿verdad? Pues por muchas razones, historia que si las mencionamos ahora, pues no terminamos el podcast, se ha encargado de que nuestra sociedad se organice o se estuvo organizando, porque eso ha ido, ¿verdad?, decreciendo, menos mal, en dos partidos que antes eran mayoría. Mi pregunta es, ¿cómo percibe el efecto del bipartidismo en el desarrollo educativo de este país? bueno, el efecto del bipartidismo es que cuando cambian de partido, cambia también la crítica. Y eso implica, por ejemplo, ahora el Partido Popular, que no está en el poder porque el Ejecutivo lo domina el PNP, le critica al PNP lo que ellos hacen cuando están en el poder. Fíjense los populares cuando estaban, vamos a usar la legislatura como un ejemplo. Cuando los populares estaban en la legislatura, en minoría, le criticaban los contratos al PNP y ahora estamos viendo la misma contratología con los populares. Pues pasa con educación. Educación, perdónenme, no es visualizada como el lugar para el desarrollo del proyecto de país que queremos. Educación es visualizada como la finquita que tiene muchos fondos federales para repartir a los pasquinadores. Tú no me vengas a decir a mí que el subsecretario de Educación que nombró el Vaponte, el señor Héctor Joaquín, que todos sabemos los papelones que hizo durante el proceso del escrutinio acá en Puerto Rico. Yo hablo así idiosincrático. Uno puede ser profundo hablando right through. Y este señor, tú no me puedes decir que este señor es el mejor subsecretario de Educación, es el mejor candidato, que tú no puedes encontrar aquí gente que pueda mover un proyecto educativo fuera de líneas político-partidistas, cuando la misma Elba Ponte, que es la secretaria de Educación, decía cuando era presidenta de la Asociación de Maestros que había que yo no diría despolitizar, porque tú no vas a despolitizar nunca nada. Lo político es importante, todo es Ujú. político. Es despartidizar el proyecto del Departamento de Educación de Puerto Rico. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tú no vas a ver que hay un plan educativo coordinado para atender las necesidades de la niñez en Puerto Rico, porque esos partidos no lo han desarrollado. No, entonces, cada vez que se logra algo, vamos a suponer la carta con perspectiva de género, que hemos hablado de la importancia que es la educación con perspectiva de género, que se generaron unos módulos con Rafael Román, que se trabajó un aspecto, cambió el gobierno y eso se fue. Ese trabajo de mentes pensantes que estuvieron ahí, de principalmente mujeres feministas de calle, académicas, la profesora Loida Martínez, o sea, gente, estoy diciendo lo mejor, la crema de la crema en estos temas, trabajaron eso se perdió. Entonces, estos partidos políticos nos han tenido en un vaivén. Entonces, aquí es que nosotros entramos donde estos proyectos de país tienen que sacarse de ese vaivén político partidista. Y por eso, por ejemplo, lo que propuso la candidata Lúgaro de hacer un gabinete donde se generara un perfil primero de las personas que debían ocupar las secretarías del país. Y entonces las personas a base de ese perfil nominaban. Yo le voy a usar un ejemplo. Y esto tal vez mucha gente no lo sabe. A mí me entrevistaron, ¿verdad? Eso sí la gente sabe, que a mí me entrevistaron para secretario de la familia y que Alexandra me dijo que en ese proceso me seleccionaron para secretario del departamento de la familia. Yo tuve que ir a una entrevista. ¿Ustedes saben quiénes estaban en esa entrevista? En esa entrevista estaba la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales. En esa entrevista, ¿sabes? Tú no me puedes decir a mí
que la presidenta del Colegio de Trabajadores se les tiene ninguna afiliación, ni con Victoria Ciudadana. Ujú. Ahí había un abogado sindical, ahí había una mujer trans, Wow. ahí estaba otra persona que no recuerdo y estaba la candidata a la gobernación, Alessandra Lugar. Y me hicieron preguntas realmente profundas sobre la estructura del Departamento de Educación, de la familia, ese tipo de cosas. Y sabe una cosa que y yo le dije, y cuando me preguntaron, ¿usted tiene alguna pregunta? Dije, no, yo tengo una condición. Si ustedes me escogen para ser secretario de la familia, yo les quiero decir que todo el equipo de trabajo que va a trabajar conmigo lo voy a nombrar yo. Esa es mi única condición. Subsecretario, administradores, directores regionales. A mí no me va a llamar ningún alcalde a recomendarme absolutamente nadie. El equipo de trabajo me va a responder absolutamente a mí. Porque si mías son las decisiones, ¿verdad? Perdón, si mías son las responsabilidades, mías van a ser las decisiones. Y si realmente queremos cambiar este proyecto y yo voy a coger las mejores gentes para cada una de las divisiones del Departamento de la Familia. Y eso mismo pasa con educación, eso mismo pasa con todo. Se deja la influencia del bipartidismo y tú vas a ver que cuando cambia de gobierno, los empleados de carrera que responden a un partido le hacen huelga al otro. Y entonces el que entra, si hay un empleado de carrera en una posición que es una persona inteligente, pero que él identifica que esa posición la adquirió el otro partido político y una persona que tiene doctorado, especialidades en esa área, lo sacan para un lado, lo dejan de utilizar. Y entonces caemos en este túnel, es como un vacío donde el gobierno no produce absolutamente nada, donde aquí no hay un plan. Usted escucha a la secretaria de Educación hablando de que vamos a regresar a las escuelas. Aquí no hay un plan coherente todavía que nos diga algo tan sencillo. Algo, okay, ahora, algo tan sencillo de qué vamos a hacer cuando los padres lleguen con los nenes a la escuela. Cuando el papá llegue a la escuela con el nene, ¿va a entrar a la escuela o no va a entrar? Si el nene es muy chiquitito, ¿va a venir alguien afuera a recoger el nene en el carro? Y esas cosas tan básicas en una emergencia como esta tienen que estar clarificadas. Si el maestro se reporta enfermo por síntomas del COVID, ¿quién va? Tú escuchaste a la secretaria de Educación decir en una entrevista que ellos van a funcionar con los conserjes de la escuela. A veces hay un solo conserje para escuela. ¿Cómo se va a cumplir con el protocolo, no solamente de limpieza, de desinfección? Que son dos cosas diferentes. Limpiar es pasar un pañito y pasar una escobita. La desinfección requiere químicos. Nada de eso está. Entonces tú me quieres pedir a mí que yo confíe en un departamento de educación que al día de hoy no ha podido ocuparse de garantizar la educación a distancia a los niños, y quieres que yo confíe que van a estar seguros en un regreso. Yo no puedo confiar. O sea, yo no puedo confiar. Entonces, ese es el efecto principal del bipartidismo. Que cosas sencillas, que no hay que tener dos dedos de frente. Aquí hay cosas que no requieren ni bachillerato, ni cuarto año, requieren racionalidad mínima. Y eso no existe. Y eso es el efecto del bipartidismo. Y mientras tanto, tú vas a ver contratos para Copa Marina en Guánica de millones de dólares, mientras no se pueden, y eso lo decía hoy la representante Mariana Nogales, mientras no hay chavos para inspeccionar las escuelas del sur, aparecieron 2 millones y pico de dólares para contratar a Copa Marina, que nunca se usó para nada y que inclusive se llegaron a desembolsar sobre $200,000 de ese contrato. Entonces ahí tú ves el efecto del bipartidismo. ¿Por qué a Copa Marina? Porque el dueño de Copa Marina es un aportador del PNP y aportó a la campaña del PNP y aportó a la campaña de Miguel Romero. Entonces ahí tú ves el efecto del bipartidismo. El bipartidismo lo que hace es gobernar para beneficiar al grupo. Y entonces se va ahí la idea del gobierno como un aspecto del poder delegado. Decía el filósofo Enrique Dussel, dice que cuando tú votas
y usas el voto en la democracia, tú delegas tu poder al gobierno y das esa potestad al gobierno, pero para que gobierne para ti. Y entonces ocurre que el pueblo, y ahí es que Dussel entra a criticar al pueblo, se olvida de que el poder es de él. Y entonces él dice, ahí es que entra, a mí me fascina Enrique Dussel en sus 20 tesis de política, porque entonces Dussel dice, entra la doble corrupción, la de los corruptos que se olvidan que el pueblo les delegó el poder, y la del pueblo que tolera a los corruptos. Entonces, ahí, eso a mí, yo cada vez, mira, a mí se me paran los pelos, y lo he leído 30 veces, y lo he dicho en mis clases, y cada vez que lo digo, se me eriza la piel. Sí, no, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escucho. Sí, es que ahorita dijo que había un ruido, fui yo que activé el micrófono, no sé. Pero esa frase me voló la cabeza ahora mismo. Me voló la cabeza. Y yo, ¿verdad? Opinando un poco, siguiendo la línea, yo creo que en Puerto Rico, aunque sí hubo un movimiento nacionalista en un momento dado, aunque sí tenemos ese sentimiento de nación todavía, yo creo, o sea, yo creo que es un fact, es un hecho de que los puertorriqueños nos sentimos puertorriqueños y puertorriqueñas, o sea, pero eso no se identifica necesariamente con lo que son las decisiones de quienes nos van a representar en el poder político. Entonces, ¿cómo transformamos ese sentimiento patriótico, ese sentimiento de nación que tenemos los puertorriqueños y puertorriqueñas a llevarlos a tomar decisiones que nos beneficien como país? Ese es el gran reto. Y ese es el reto que no hemos podido contestar, pero vamos en camino a eso. Y siguiendo también, ¿verdad?, con lo que mencionaba ahorita sobre las políticas públicas, que hablaba, ¿verdad?, sobre el capitalismo y cómo estas políticas van dirigidas a ese capital financiero y a estas mega empresas quizás y a estas corporaciones o empresarios que pues le deben, ¿verdad?, los políticos le deben sus favores. Yo creo, ¿verdad? Y esto estaba escuchando ahorita un simposio que hubo de la revista jurídica del UPR, en el que un profesor estaba hablando de que muchas veces los candidatos políticos se centran en propuestas que son populistas, con las cosas que la gente quiere escuchar: transparencia, participación democrática en los procesos, te voy a dar la mano, todo esto, pero todas estas opciones se dan bajo el marco que tenemos social que no responde a las necesidades de las comunidades. Y ahí va mi pregunta: ¿qué impacto tienen las políticas públicas a favor del capital en nuestras comunidades? ¿Cómo las abandonan? Mira, lo que pasa es que tú mismo ahí la contestaste, es un abandono de las comunidades. Y esto es lo que sucede. En Puerto Rico, el diseño de políticas públicas es vertical. En el Capitolio, esta gente se une con sus asesores, que son gente que vive metida en las campañas políticas de sus partidos. ¿Sabes? Olvídate, tú ves estos mítines de que estamos aquí haciendo el plan de trabajo con el pueblo. Esos son los 5 o 6 PNP, líderes de barrio, que van allí a hablar y que le dan los papelitos para decir lo que ellos quieren que se diga para el plan de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Esas políticas públicas, esos programas de gobierno, se establecen de una forma vertical. Hay un libro de Editorial Cortés, no me acuerdo ahora muy bien los autores, pero se llama Necesidades. Y se habla específicamente de cómo yo puedo, dentro de este contexto, identificar cuáles son las verdaderas necesidades de las personas. Y ese es el problema, que nuestras políticas sociales no abordan las necesidades sentidas de nuestras personas. Y la gente se cree, por ejemplo, que esta señora lo que necesita es una nevera nueva. Y tú te vas a dar cuenta que eso pasa mucho no, la señora lo que necesita es tener comida para meterle a la nevera, y tener comida saludable, porque eso vamos, la comida y la comida saludable. Aquí hablamos, por ejemplo, de los problemas de obesidad en el país y de todo tipo de cosas. Y yo que llevo toda mi vida a dieta, ¿verdad? Porque me gusta comer. Entonces, cada vez que me corrompo comiendo, tengo que entrar a dieta, hacer ejercicio y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues trata usted de comer saludable. Usted se va a dar cuenta de lo que cuesta comer saludable vis a vis lo que cuesta comer chatarra. Entonces, fíjese, algo tan sencillo como analizar una política pública dirigida a incentivar la comida saludable y a desincentivar la comida chatarra. Eso es una necesidad.
porque propende a la salud. La buena alimentación inclusive hace que luego aspectos como son problemas cardiovasculares, entonces, eso, ¿por qué es una de nuestras maravillas? ¿Por qué a Georgie Navarro, verdad? No le podemos pedir para jalón, vamos vamos a Henry Newman. ¿Por qué a Henry Newman no se le ocurre algo así? Hay políticas coherentes para atender las necesidades de las personas. Y eso no ocurre porque, de nuevo, hacer lo correcto requiere también romper ese esquema que favorece al capital. Y entonces, nosotros sabemos que el mejor sistema de salud es un sistema de salud universal con un pagador único. Eso está estudiado. Inclusive está estudiado que sale hasta más barato que el sistema actual con las privatizadoras. Pero ¿qué sucede? Tocar las privatizadoras es tocar el capital. Y tú vas a ver que el gobernador te va a decir, esas ideas socialistas. A mí, no, pero Sí. es que inclusive países montados sobre ciertas variantes del capitalismo tienen sistemas de salud universal y sus indicadores de salud son de primer orden, porque es el sistema. Y yo he ido a países donde hay sistema universal de salud y me da un golpe o algo así y he entrado y salido del hospital y yo, ¿qué tengo que pagar? Nada. Pues estabas enfermo y te trataron. ¿Ve? Hay sistemas educativos en el mundo donde no hay educación privada porque la educación pública es de tal calidad que la gente, que no hay oportunidad para el negocio privado de la educación. Y entonces no hemos pensado que probablemente la precarización de la educación pública no está dirigida a incentivar el negocio de la educación privada, que no es solamente un negocio para los que tienen esos colegios, sino que también precariza la vida de los maestros y del personal que trabaja en esos negocios bajo salarios de miseria. Y entonces aquí vemos que hacer lo correcto implica cambiar de paradigma, porque implica enfrentarse al capital y entonces enfrentarse a las élites financieras que han estado dominando las políticas públicas. Entonces, ese liderato, ese enfrentamiento a eso que ha estado dominando, tú vas a ver que cuando tú propones políticas sociales que son disidentes, que son contrahegemónicas, que son contestatarias, se va a agrupar toda la élite de cabilderos, porque eso es una de las cosas importantes que tiene la derecha y el capitalismo, que a la hora de unirse, se unen y nosotros los que estamos en movimientos más progresistas, cualquier coma que no vaya como nosotros queremos es razón suficiente para dividirnos y para decir no me voy a unir, porque no tiene la coma en el lugar donde va. Y eso es un problema. Entonces la cuestión es, y tú dices esto en un grupo progresista y a mí me critican, pero es que también nos falta a los grupos progresistas autocrítica. Es la capacidad de nosotros pensar dónde hemos fallado. Y una de las cosas que hemos fallado es en la unidad, en podernos unir en proyectos comunes. Y si te das cuenta, hay muchos compañeros progresistas que no se unieron a Victoria Ciudadana solamente porque habían estadistas. Mire, tan sencillo que dejar a los estadistas, incluirlos en un diálogo sobre el estatus y entonces unirnos a ellos en todo lo demás que nos pueda unir. Es sencillo trabajar por las causas comunes, pero entonces cuando tú te das cuenta que estos grupos se unen para sus propósitos y cada vez que tú propones una política que pueda atentar en contra de los grupos hegemónicos, que son los grupos que controlan el poder. Ahora mismo, la reforma universitaria, que está el proyecto de reforma universitaria en el cual el profesor Bernabe, senador de Victoria Ciudadana, está muy envuelto como profesor y facultativo de la universidad que es, comprometido con la universidad. O sea, usted ve todos los días sale un rector de la universidad a meter miedo. Nos van a quitar la acreditación, nos van a hacer esto. No. La universidad realmente va a tener gobernanza autónoma. La universidad va a tener independencia financiera realmente. Esto no va a depender de que me cae bien o me cae mal, sino que va a tener realmente autonomía universitaria. Y lo que tú estás diciendo es que no se puede trabajar con las comunidades
y no se puede trabajar con lo que hace falta en el país, porque ese trabajo que hay que hacer, porque no hay que inventar la rueda, no hay que inventar la rueda, ese trabajo que hay que hacer no se hace porque es un trabajo que requiere enfrentamiento con las élites que están en el poder. Yo te voy a dar un ejemplo. El programa de comunidades especiales, que yo le hubiera cambiado el nombre, de Sila Calderón, la propuesta filosófica de ese programa era importantísimo. Las comunidades decidían los proyectos que les hacían falta, se desarrollaba liderato comunitario. ¿Por qué ese programa se desbandó? Porque se convirtió en una amenaza para los alcaldes. Comunidades empoderadas, comunidades que reclamaban, ya el alcalde no tiene control aquí de los proyectos, que así que todo lo que amenace. Y eso son unas convenciones que tú ves por ahí, ¿sabes? La gente dice, ¿qué habrá pasado con las comunidades especiales? Desarrollar líderes comunitarios implica amenazar las élites que controlan las comunidades en los pueblos. Y entonces te vas a dar cuenta, todo lo que amenace a las élites, va a haber un acuerdo concertado para derrumbarlo. Wow. No, y me dice eso, ¿verdad? Y por lo menos a mí no me ha tocado aún, pero nosotros, Marco sabe que acá en el barrio Maricao, en Vega Alta, estamos trabajando, estamos tratando de recuperar una escuela. Acá el proyecto Legado Bambú y un plantel que cerraron. Y uno de los retos, todas las personas que siempre que me hablan sobre el proyecto, me hacen, no se preocupe, me hacen el mismo llamado. Prepárate porque el gobierno va a ser un obstaculizador más que darte la mano. Y, ¿verdad? Empezando el cuatrenio, pues hemos tenido conversaciones y han sido súper chéveres, súper nice. Vamos a ver en qué se desenvuelve. Yo espero realmente que cumplan su palabra. Eh, pero nada, siguiendo con la línea de conversación, usted también al principio, en la primera pregunta que hizo Marcos, habló sobre la Junta de Control Fiscal y volviendo a la situación colonial de Puerto Rico y vemos cómo cada vez que el gobierno federal o el tribunal federal puede expresarse sobre Puerto Rico, ellos buscan la manera de significar a Puerto Rico como les conviene significarlo, porque dentro de la cláusula territorial de la Constitución Federal, Puerto Rico entra y no entra, es como una ambivalencia gigantesca, así yo la percibo. Entonces, esta situación colonial, ¿verdad? Sabemos que ha empobrecido el país, nosotros tenemos un nivel de pobreza gigantesco, eh, tenemos, ¿verdad? Comunidades, por ejemplo, en Dorado, que de hecho tuvimos una conversación, me recuerdo el debate con el presidente de la Cámara que tuvimos acá para el Distrito 11, y él nos decía que en Dorado no había pobreza. Esas fueron las expresiones de él, Así ¿verdad? mismo fueron. Ay, Que en En señora. Dorado Dorado no hay pobreza. había pobreza. Correcto. Mi pregunta con respecto a la Junta es cómo se logra una transición a un país más equitativo con las decisiones de una Junta que no tiene eso como norte para nada. Sin junta. Para empezar, sin junta. Segundo, asumiendo control sobre nuestro país, porque es sin colonia. Y mire, el problema colonial es tan sencillo, pero las colonias son propiedades, ¿ok? Ese jacket que tú tienes puesto es tuyo. El jacket que tienes puesto negro es tuyo. Tú le Sí, pediste permiso a tu jacket para ponértelo. Le dijiste para. jacket, no es tuyo. Y entonces las colonias son propiedades. Los imperios hacen con sus propiedades lo que les da la gana. En beneficio del imperio. Las usan como quieren, porque son sus propiedades. Y entonces mucha gente no entiende, ¿verdad? Eso. Y eso es lo que implica la colonia, no tener potestad sobre nuestro propio territorio, porque somos propiedad. Esa es la indignidad de ese proyecto colonial. Así que implica no a la Junta, implica asumir el control de nuestro destino con un proceso descolonizador e implica asumir el nuevo proyecto con una gobernanza basada en ciudadanía y en democracia. Y eso implica cero corrupción. ¿Okay? Dentro de esto que estamos viviendo, las cosas no tienen que estar tan malas como están si se hubiera administrado bien la cosa pública. Aquí hubo un periodo de gobernanza del país donde la gente que gobernaba el país, tú podías ser colonialista, pero era gente seria. Era gente que no venía a robar.
yo te puedo decir, yo me crié toda la vida, yo soy producto de la escuela pública a mucha honra. Yo no recuerdo, yo me gradué yo tengo 46 años, me gradué en el 92 de la escuela pública, y cuando yo me gradué en el 92 de la escuela pública, yo nunca, desde kinder hasta grado 12, llegué un agosto a la escuela y no tuve un maestro nombrado. O sea, yo tengo que decirte que yo tuve los maestros y la educación de la mejor calidad. Nosotros, y era una escuela de pueblo, debatíamos con todo el mundo, con colegios privados, teníamos clubes en la escuela. O sea, yo no puedo decirte que yo tuve ninguna. Entonces, ¿qué pasó con ese departamento de educación? Porque la mayoría de los que se criaron conmigo y amigos que yo tenía en diferentes pueblos se criaron en un sistema de educación que servía. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Mucha gente ubica a Víctor Fajardo como el primero, ¿verdad? Inclusive, antes de eso, hubo administraciones PNP y populares que llevaron al Departamento de Educación. Pudieron haber deficiencias, aspectos ideológicos, pero a nivel general no había la cultura de robo y de menosprecio a la cosa pública que nosotros vemos en el día de hoy. Entonces, lejos de progresar en la administración pública, en la gobernanza, nosotros hemos ido hacia atrás. Y entonces esto es algo que yo digo, mire, cuando aquí la gente habla de la crisis del país, yo desde mi perspectiva como profesional de la conducta, yo digo que esto no es una crisis. Y el compañero, me voy a sacar el profesor a la parcial de trabajo social para preguntarle al compañero de la crisis, pero no voy a hacer, no lo voy a poner nervioso. Pero las crisis, si el compañero ha tomado la clase de intervención en crisis, sabe que son estados temporeros. Uh-huh. Tú no puedes decir que tú llevas 20 años en crisis, porque eso no es una crisis. Eso ya, o sea, las crisis son estados temporeros de desorganización. ¿Y qué se supone que ocurre en las crisis? Que esa caída que ocurre en la crisis, ese descontrol, que de momento tú pierdes la capacidad para tomar decisiones, para resolver problemas, el que viene a ayudarte a resolver la crisis le ponga como un piso a esa caída. Pues, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Nosotros llevamos años en caída libre y cada día nosotros decimos, mira, llegó algo. Aquí la gente decía, la Junta le va a poner piso. Yo me acuerdo la gente que al principio la gente veía a la Junta como que la Junta aquí iba a poner en control a los políticos. Aquí la Junta viene a poner orden en la casa. Y que es lo que la Junta lo que vino fue a decirnos que más abajo del piso había más profundidad. Y todos los años seguimos cayendo en esa caída libre, y yo no le puedo llamar a eso. Yo no le puedo llamar a eso una crisis. Nosotros estamos ya en algo peor que una crisis. Esto es una depresión. Esto es, ¿verdad? Para usar un lenguaje clínico, pero esto es algo más allá. Esto ya dejó de ser temporero para ser el día a día. Esto dejó de ser la norma dejó de ser la excepción para convertirse en la norma que está viviendo el país. Y entonces hay que hacer algo para resolver, y una gobernanza nueva, una nueva forma de gobernar, un gobierno representativo de verdad, que incluya las segundas vueltas, que incluya los referendos revocatorios, que incluya un cambio drástico en la Constitución. Yo soy de los que creo que inclusive el sistema de justicia del país debe ser por elección, y no debe ser al amparo de nombramientos del gobernador, como ocurre aún en algunos estados de Estados Unidos. Aspectos claves como el secretario de Justicia, como el contralor, como los mismos secretarios de Educación, deben ser puestos que sean fuera de líneas partidistas, para que realmente respondan a filosofías educativas, a proyectos de país, y que haya una fiscalización constante de esos programas y de esas políticas públicas y de su efectividad. Un problema que nosotros tenemos aquí con las políticas públicas es que aquí no se evalúan las políticas públicas. Aquí se le dan chavos a todo el mundo. Y tú preguntas, óyeme, ¿y esos chavos que le dieron a la gente para tutorías en las escuelas? ¿Cuántos niños realmente pasaron los exámenes, lo que se llaman outcomes? Esas en supervisión se llaman outcomes, medidas de desempeño. ¿Cuáles son las medidas de desempeño, los outcomes de este programa que recibió tanto en fondo? No se sabe. Y aquí se reparten millones. Entonces le dan millones a Félix Plau, que Félix Plau ha estado guisando el Departamento de Educación. Sabemos que Félix Plau siempre ha sido un fotuto del PNP. Pues Félix Plau ha estado guisando. ¿Cuáles han sido los performance, las medidas de desempeño? Esto no se sabe.
Aquí se reparten millones en programas que no han demostrado que han hecho absolutamente nada. Y eso es otra de las cosas que aquí se tiene que tratar. Profesor, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y me fui en este viaje de joven, ¿verdad? De jóvenes, porque, ¿verdad? Cuando pasaron las elecciones, muchas de las cosas que nosotros pensábamos era, qué decepción. Ujú. Porque apostábamos a un cambio en Puerto Rico. O sea, lo apostábamos, lo sentíamos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta también que las redes sociales son una burbuja, Sí. no muestran realmente la realidad de lo que hay allá. Pero, ¿cómo le podemos explicar entonces, desde tu perspectiva, al pueblo que este cambio debe ser ahora, que requiere inmediatez? ¿Cómo lo podemos explicar? Porque sabemos que el proceso educativo va a tardar años. O Ujú. sea, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que pasa es que, en efecto, lo que tú estás diciendo, y esto es algo que yo le comenté a Alexandra, que yo he estado trayendo a diferentes espacios del movimiento, aquí la alternativa está en la educación popular. Mira lo que hizo Manuel Natal. Yo no tengo dudas que Manuel Natal salió electo alcalde de San Juan y que aquí se robaron las elecciones en San Juan. O sea, yo no tengo dudas de eso. Manuel, y esto se veía como imposible, nadie le daba a Manuel ni las encuestas ni nada. Manuel se fue a caminar. Olvídate de Facebook Live. Manuel se fue a caminar las comunidades de San Juan, casa por casa. Yo veía, y yo lamento mucho porque yo he estado disciplinado porque dije, yo voy a terminar mi doctorado, ¿sabes? Pero una vez, yo para las próximas elecciones, como le dije al grupo, quiero estar mucho más involucrado que lo que estuve en esta. Y quiero trabajar en lo que es la educación popular, el ir a hablar con las personas, a escucharlas, ¿verdad? Todos los movimientos que han logrado triunfo, y aquí tenemos a Alessandro Ocasio-Cortez, los mismos éxitos que ha tenido Bernie Sanders en la organización, porque uno habla, pero Bernie Sanders no ha llegado, no, pero Bernie Sanders ha levantado un movimiento importante de contradiscurso en los Estados Unidos que nosotros no podemos menoscabar. Y eso ha ido creciendo por la educación popular. Y esto es sentarnos con las personas a pensar críticamente la realidad. Si Victoria Ciudadana o cualquier movimiento político, ¿okay? Más allá de imágenes, porque esto es otra cosa, a veces los candidatos y eso funciona, pues le funciona a Rosselló Padre, ¿okay? Que vino, se agarró de su imagen, de que en ese momento era un hombre con un atractivo, qué sé yo qué, y se montó todo sobre la imagen. Pero realmente un proyecto educativo popular, donde realmente nosotros no, mire, si tú y hay programas de educación popular para los adultos mayores, porque también los que somos de esta generación nos ponemos a hablar de los boomers y que esta gente y que por culpa de los viejos, no, ¿ok? Estas personas son productos de una realidad social y de un sistema educativo, ¿ok? Que los crió para comerse todos estos cuentos. Y si nosotros queremos abordar la realidad, tenemos que entender que esas posiciones que ellos asumen son posiciones históricas y que muchos de ellos tampoco piensan así. Hay montones de adultos mayores y boomers, como nosotros le decimos, que son críticos, que son propositivos y que tienen mentalidades de avanzada. ¿Okay? Entonces, esa es la alternativa. Yo no creo que eso sea un proyecto a corto plazo, pero yo veo también que la ruptura del bipartidismo va más rápido de lo que yo pensaba. ¿Sabe? A mí me ha sorprendido que Victoria Ciudadana tenga 4 legisladores en la Asamblea Legislativa, que haya electo un alcalde en San Juan, que todavía no ha sido reconocido, pero que lo haya, ¿sabes? Para mí, el alcalde electo es Manuel Natal, ¿sabes? Yo no tengo duda de eso. Que haya metido gente en las asambleas municipales como lo hizo, y gente joven, mezcla de jóvenes y adultos, que haya dado peleas importantes en precintos como lo que pasó con Eva Parado, que también yo no tengo duda que salió electa, y otras personas. O sea, nosotros tenemos en Carolina, que Carolina es un sector sumamente conservador, que le llaman la base religiosa. Nosotros tenemos a Reggie y a Alice allí, que dieron la pelea, pero de una forma terrible. Rosa Seguí, el Partido Popular llegó tercero en San Juan. Y entonces tú te das cuenta que realmente es posible,
pero hace falta una estrategia de organización popular y no podemos menoscabar la derecha que se está organizando a través de Proyecto Dignidad. Ujú. Esta gente ya está trabajando, esta gente vio que es posible y ese proyecto no se va a quedar de brazos cruzados, ese proyecto se va a organizar. Si el movimiento Victoria Ciudadana realmente logra establecer una alianza, incluyendo con el PIB, si se logra pasar un proyecto que realmente permita las candidaturas coligadas y se puede, por ejemplo, presentar una coalición entre lo mejor del Partido Independentista y lo mejor del Movimiento Victoria Ciudadana para un bloque fuerte, eso puede ser una ruptura importante del bipartidismo, con un movimiento progresista realmente sólido, que incluya también, pero para eso el PIB tiene que ceder el aspecto de que, mire, sí vamos a aceptar personas que piensen que la estadidad es la forma de resolver el asunto colonial. Yo personalmente creo que la estadidad no resuelve el asunto colonial. Yo, Larry, sino que lo perpetúa. Pero en el derecho internacional, integrarse a un país, a nivel del derecho internacional lo resuelve. El Colegio de Abogados lo ha resuelto y lo ha dicho así. Pues mire, para mí eso es un asunto, el tema del estatus, una asamblea constitucional de estatus. Y entonces movernos entonces realmente a la agenda prioritaria es romper el bipartidismo. Y si se rompe el bipartidismo, se rompe la colonia, se rompe todo lo demás. Porque precisamente estos dos partidos viven de chupar de la teta colonial. O sea, no hay de otra. ¿Okay? Y entonces, todas las historias que nos han vendido, mucha gente se las ha consumido, pero ya eso se acabó. Fíjense, la estadidad sacó el 53% y Pierluisi sacó el 32, 33, no me acuerdo, 32, 33%. Y tú vas a ver ahí que ya ese movimiento de moverme en bloque con el partido que alegadamente representa la estadidad se fue. Así que es posible romper el bipartidismo. Lo que hay que hacer entonces es trabajar entonces con un proyecto de educación popular que realmente presente que ese proyecto de bipartidismo es posible, que nosotras nos podemos comunicar entre nosotros, porque eso es un problema, ¿verdad? Los egos y las cosas que ocurren en movimientos progresistas y que realmente le podemos presentar al país una agenda que atienda las necesidades del país. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, Marco, te paso la batuta para allá. Bueno, yo por lo menos he apuntado un par de cositas aquí también. Los comentarios han estado bastante positivos. Mucha gente está aliada con las palabras que menciona el profesor. Como nosotros también lo estamos, Puerto Rico yo entiendo, ¿verdad? Yo también me uno con Orlando. Yo me decepcioné mucho. De hecho, tuve como 2 días bien decepcionado con las elecciones, ¿verdad? Con los resultados, porque esperaba eso, esperaba un cambio no solamente a la gobernación, sino un cambio a nivel general, ¿verdad? En todo Puerto Rico. Pero pues, no obstante, como dice el profesor, hubieron muchas personas que entraron, muchas personas adultas, muchas personas viejas, ¿sabes? Mucha esperanza en Puerto Rico. Y lo más interesante de todo esto, hablando del estatus, es que vemos cómo, ¿verdad? Lo prioritario muchas veces es la necesidad de Puerto Rico, que actualmente no es un estatus, ¿verdad? Básicamente vemos a Briano Gales, independentista, representante del Movimiento de Victoria Ciudadana, y vemos también a José Bernardo, estadista, representante del Movimiento de Victoria Ciudadana, y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Que yo pienso aspirar a mejorar a Puerto Rico y atender todas las necesidades prioritarias que Puerto Rico tenga. Yo por lo menos quería terminar, ¿verdad? Porque yo siempre prometo no quitarle tiempo a los invitados y termino siempre quitándole un por ciento bastante chévere. Pero por lo menos yo quería terminar, y esto es quizás, ¿verdad? Una petición que mayormente las compañeras me han hecho. Es que, ¿qué piensa usted, profesor, sobre el estado de emergencia? ¿Usted lo ve como una jugada del PNP? Sabemos que es necesario. Yo por lo menos, Marcos Rivera, yo creo que esto es una lucha que la colectiva feminista lleva desde muchos años y por fin, ¿verdad? Tienen esta esperanza del primer paso para poder derrotar lo que es, ¿verdad? El patriarcado en Puerto Rico y poder educar con diferentes alternativas, no solamente a una agencia, a muchas agencias, y cómo entonces responder a estos asuntos, ¿verdad? Que vivimos en la isla sobre violencia de género. ¿Qué usted cree, ¿verdad? De este estado de emergencia. No lo escucho. Que Ahora. puse el micrófono sin culpa.
yo soy fanático de un trabajador social argentino, ¿verdad? Cada uno tiene sus role models, ¿verdad? Y yo tengo mi role model y uno de se llama Claudio Robles. Y Claudio dice que él es un hombre en deconstrucción, en constante deconstrucción, y que nunca va a poder decir que es un hombre deconstruido, porque eso es un proceso que va a requerir mucho trabajo, ¿verdad? Yo nací contaminado con el machismo y todos nos contaminamos con el machismo, inclusive los construccionistas sociales nos dicen que eso, que Luhmann, Berger, Schutz y todos los construccionistas le llaman el stock of knowledge, que es el sedimento social de conocimiento que nosotros damos por natural, el patriarcado, el machismo, todas esas cosas, está ahí y todos nos contagiamos de una u otra forma con eso. Y lo hacemos aún los que nos creemos los más liberales del mundo de forma directa y de forma indirecta. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Este estado de emergencia, porque todas las posiciones que yo asumo relacionadas a los feminismos y a los asuntos de género, yo primero miro a las compañeras feministas. ¿Por qué? Porque yo soy hombre, soy blanco y tengo unos privilegios como hombre y como blanco. Así que si yo las quiero acompañar, yo primero las escucho. Y yo no he escuchado una sola mujer de las compañeras feministas que haya hablado mal de la orden ejecutiva. Ahora bien, la implementación, porque aquí papel aguanta lo que le pongan, ahí está escrito cómo se va a mover esto. Yo confío en la secretaria del Departamento de la Familia, porque la secretaria del Departamento de la Familia es una mujer que su historia educativa es sobre violencia de género. Dirigió un programa en la Universidad Albizu, que es la universidad principal donde yo trabajo, aunque yo también soy profesor en la UPR, en Río Piedra, pero ella dirigió el programa de violencia doméstica de la Universidad Albizu. Su disertación doctoral es en violencia doméstica. Fuimos compañeros de oficina frente con frente. Y es una mujer comprometida con la erradicación de la violencia de género. Y es la persona que está coordinando estos esfuerzos. Yo quisiera tener la esperanza, confiando en Carmen Ana como confío en ella, de mi experiencia con ella, ¿verdad? No estoy poniendo mis manos en el fuego por nadie. Estoy confiando en el conocimiento que tengo sobre ella, de que esto se va a mover, porque se tiene que mover por el país. Se tiene que caer el patriarcado. Se tiene que caer el machismo. O sea, se tienen que promover que se acabe con la masculinidad hegemónica y que surjan masculinidades disidentes y contestatarias. Masculinidades que reconozcan que los hombres podemos llorar, que los hombres podemos ser sensibles, que los hombres podemos acompañar a las mujeres, que los hombres no ayudan a las mujeres en la casa, no, los hombres viven en esa casa y participan de las actividades en la casa como cualquiera que vive allí. Entonces, esa deconstrucción de las masculinidades y que exige también el cese de las violencias hacia las mujeres, que las mujeres puedan aspirar a salir seguras a las calles y no tener que pensar a qué hora van a salir, cómo van a salir vestidas. Esa aspiración a la libertad, a que las mujeres puedan disfrutar de la ciudadanía con igualdad de derechos, porque no implica aquí el aspecto de que de que uno es mejor que el otro, no, implica el derecho a tener derechos, como dice Hannah Arendt, la filósofa. Eso, que es lo que implica la ciudadanía, el derecho a tener derechos, es lo que se aspira, es lo que queremos lograr desde esta perspectiva y desde estos caminares desde el feminismo, y es trascendental y urge, ¿okay? Que esto se ponga en vigor. No hay que crear programas nuevos para las escuelas. Los programas están creados ya. Los currículos están creados ya. Aquí, lo de perspectiva de género es tan sencillo como ponerlo en vigor, ¿verdad? Yo espero que la Secretaría de Educación lo ponga en vigor más rápido que lo que habló en la vista pública, porque esto urge. Y la perspectiva de género no es otra cosa, ¿ok? Que evaluar en todos los ámbitos de la vida y las políticas públicas cómo determinada acción, puede ser una ley, puede ser un programa, puede ser una clase, puede ser una perspectiva educativa, puede ser hasta la forma de organizar un salón de clase de kinder, genera desigualdades entre hombres y mujeres. Eso es la perspectiva de género. Eso es, porque el género no es otra cosa que la carga cultural que se le asigna a los sexos al nacer, ¿no? Eso es
Sí, Toril Moy, que es una de mis feministas favoritas que me gusta leer, dice, lo ideal, la utopía sería un mundo sin género. Esa es la utopía, decía Toril Moy. Pero existe el género y por lo tanto tenemos que combatir las desigualdades que crean esas presiones y esas imposiciones sociales que se crean a base del sexo con el cual tú naces. ¿Okay? Que te dice, pues si eres nene, vistes de azul, si eres nena, vistes de rosa, si eres nene, vas a ser cirujano, si eres nena, vas a ser maestra. Entonces, esas imposiciones sociales que no son naturales, como dice Lizy Burgos de Proyecto de Dignidad, no son naturales, son socialmente creadas y construidas, son imposiciones sociales. Y como dice Judith Butler, cuando le toca entonces a la mujer performar esa imposición social a través de su cuerpo, es que siente la opresión y entonces ahí es que se elaboran las estrategias de disidencia y de resistencia necesarias para la transformación. Esto es importante. Por eso es importante la perspectiva de género, porque no podemos deconstruir sin saber cómo se construyó. Entonces, esta gente que dice, no, que lo que queremos es la equidad y lo que queremos es la igualdad, no se va a lograr la equidad y la igualdad sin la perspectiva. La perspectiva es la precondición de la igualdad, porque cuando yo asumo de manera histórica cómo se construyeron esas diferencias, cuando a través de la perspectiva yo mantengo una vigilancia, ¿okay? Para asegurarme de dónde surgen esas desigualdades, de dónde están metidas de manera implícita, de manera explícita, entonces yo genero las condiciones para que esas igualdades y esas equidades a las que yo aspiro se den. Urge para el país, urge para la vida de las mujeres, inclusive urge para la misma vida de los hombres, porque el patriarcado también mata a hombres. El patriarcado también nos resta a nuestras vidas emocionales. Usted no sabe todo lo que a mí me ha restado el patriarcado en mi vida. Estas cosas de que yo no podía llorar, estas cosas de que yo no podía abrazar a mis amigos varones que yo quería. Hay tantas cosas que también nos quita el patriarcado a los hombres. Si cae el patriarcado, el único resultado que vamos a tener va a ser una sociedad más solidaria, una sociedad más amorosa, una sociedad más pacífica. ¿Quién se puede oponer a eso? Eso es Los así. que siempre han estado en el poder. Eso es así, totalmente de acuerdo con todo lo que menciona. Mayormente traje el tema, ¿verdad? Porque me lo estaban pidiendo. Y yo dije, sí, lo va a traer, no se preocupen. Así que, profesor, no sé si Orlando tenga alguna otra duda ya para cerrar o otra pregunta. No, yo tengo todas las contestaciones que quería escuchar y estoy súper agradecido por esta conversación. Realmente este tema final nos toca desaprender de construirnos, nos toca volver a construir una sociedad que sea más equitativa. Lo hablábamos también en nuestro primer episodio, Marco, ¿te acuerdas? Que fue sobre perspectiva de género. Sí. Y acá yo creo que la condición social de ser hombre, de que te impongan ser hombre, es una carga también y jamás va a ser igual que la de las mujeres. Pero como dice el profesor, el patriarcado, el machismo nos afecta de igual manera y si no logramos ver eso no vamos a avanzar como sociedad. Así Claro, que, y como decía Rowan Connell, la masculinidad hegemónica es una. El hombre fuerte, el hombre posesivo, el hombre agresivo a nivel sexual. Y eso no implica, mucha gente, por ejemplo, esto no implica, pues, ¿sabes? Pueden haber hombres gay que sean hombres posesivos, ¿sabes? La masculinidad hegemónica trasciende las orientaciones sexuales. Y entonces, para esas masculinidades hegemónicas, inclusive autores puertorriqueños como el doctor Víctor Iván García Toro y otros autores nos dicen, existen las masculinidades contestatarias y esas son las masculinidades a las que debemos aspirar, que son masculinidades solidarias, masculinidades que acompañan las luchas de género, masculinidades equitativas, y a esas es a las hombres involucrados en las crianzas de sus hijos, hombres que trabajan también en las casas, hombres desligados del patriarcado, y eso se puede lograr, claro que sí. Así mismo es. No, y a nuestros líderes políticos le toca hablar más de prevención que de responder. Nosotros tuvimos una entrevista hace poco acá con uno de los líderes de nuestro pueblo y nos decía que cómo iba a atacar la perspectiva de género, pues teniendo mejores respuestas y teniendo lugares para que las víctimas de violencia de género fueran a protegerse. Pero más allá de eso, porque ya esos sistemas existen, no funcionan muy bien, pero están. Más allá de eso, ¿cómo prevenimos? Esa es la mirada a la que tenemos que llegar. Así que nada, profesor, no le quiero quitar más tiempo. Agradecido 1000 veces. Marco.
Sí, totalmente agradecido. Si es por nosotros, seguimos hasta después de aquí del podcast, seguir hablando. De verdad que, Ah, de verdad que hemos aprendido. Nosotros estamos haciéndole preguntas, pero a la misma vez estamos apuntando y aprendiendo cada vez algo nuevo. Así que le damos las gracias. gracias por la conversación. Sigan estas conversaciones. Juventud como ustedes es trascendental para pensar el proyecto de país que nosotras queremos lograr. Y yo voy a ustedes, apuesto a eso, a ese pensar, este espacio de reflexión que ustedes están teniendo, es lo que el país necesita, que pensemos el país y en ese pensar va a surgir realmente la patria que nosotros queremos para nuestras hijas, para nuestros hijos y para nosotras mismas. Para mí como viejo, que ya estoy en ese trayecto, rumbo para allá, eso que nosotros queremos es lo que debemos pensar y a lo que debemos aspirar. Eso es así. Bueno, agradecido, profesor, de verdad que sí. Un abrazo. Sí, cuídese y que tenga buenas noches, de verdad. Muy bien. A los que resta, ¿verdad? Gracias a todos y a todas por conectarse durante este episodio, ¿verdad? Sumamente bueno, desde una perspectiva muy diferente. Bueno. Así que, ¿qué nos queda por decir, Orlando? Básicamente que nos sigan por todas nuestras redes sociales. Nosotros vamos la semana que viene, venimos ya con lo que es el tema del estatus, estadidad versus independencia. Traemos a varios Así es. recursos muy buenos. La persona que vamos a estar trayendo es sobre, ¿verdad?, lo que es la hora estadista. Y a la otra persona que vamos a traer es sobre del movimiento Diálogo Soberanista. Así que va a estar súper bueno, Orlando. Yo no sé cuáles sean tus expectativas, pero las mías son bastante buenas. Porque Bueno, después de esta entrevista, ¿verdad? Después de esta conversación con el profesor Alicea, yo creo que las expectativas del programa, del podcast, están acá arriba. O sea, yo espero, ¿verdad?, que esta conversación se dé muy buena. Hablando más bien mi reacción sobre esta conversación con el profesor, yo no me esperaba esto. Yo al profesor Alicea lo había visto solamente en periódicos por lo que había pasado en las elecciones, pero yo no conozco al profesor Alicea. Y qué pena que no pudo haber tomado alguna clase con él quizás en la universidad, no sé. La realidad del asunto es que personas como el profesor Alicea, que hay muchas en Puerto Rico, lo que pasa es que no se le da el espacio, son las que merecemos. Son las que merecemos para crecer como país, son las que merecemos para hablar sobre lo que la gente no quiere escuchar. Y estas conversaciones que hemos traído acá, que hemos provocado desde el proceso del podcast, Marco, hermano, es lo que necesitamos como país, como sociedad para crecer. Mi crítica siempre cuando terminamos un programa es que nos falta mucho por crecer. Pero cada vez que tenemos personas así, que vienen a nuestro espacio a hablar y a educarnos y a educar a los demás, mano, sube un poquito de esperanza con Puerto Rico. Así que yo súper agradecido, ¿verdad? Porque hayas tomado la iniciativa tú de invitar al profesor acá. Sí, no, de verdad que sí, yo estaba loco por traerlo a Espacio Social, pero Sí. de momento vi, ¿verdad?, la oportunidad aquí con Espacio Político y dije, pero tengo que traerlo aquí porque aquí sí que él se va a votar, como siempre, porque él siempre se está votando. Y básicamente, ¿verdad? Para los que no saben, yo soy trabajador social actualmente y una de mis inspiraciones a ser trabajador social y a querer más la profesión ha sido gracias al profesor. Así que después le echan los 20 a él cuando me vean por ahí también ahí exigiendo los derechos humanos. Como él, ¿verdad?, nos ha enseñado a mí, a muchos de los estudiantes también están aquí participando del foro. Sí, eso veo por allá. Nada, Marco, sabes que me pueden seguir en Instagram como OrlandoAndrés_PR, Twitter Orlando Agosto, y pues tu plataforma, Marco, Espacio Social Podcast. Sí, en Espacio Social, como saben, pues Facebook, Instagram y de manera ¿verdad?, de auditiva, pueden escuchar este mismo podcast y otro que hemos hecho a través de lo que es Spotify y Apple Podcast, así mismo Espacio Social Podcast. Orlando, WinTV, dinos por dónde te pueden seguir también, que estás en ese programa súper bueno, gente. WinTV es súper bueno, así que no se lo pueden perder. WinTV. Correcto, WinTV Puerto Rico, ¿verdad? Quien no sabe quién es Win, pues Edwin Marrero Santiago fue candidato a representante por el Distrito 12, por el Movimiento Victoria Ciudadana también, el legislador municipal ahora de Vega Baja, por unas situaciones que pasaron allá. Tenemos este programa entonces de Nueva Política. Lo que hacemos básicamente es esto. Hablamos de más ha llegado a las noticias, criticamos la noticia diaria que pasa en nuestro país y pues estamos hablando un rato de cómo deberían ser las cosas, cómo esperamos que sean las cosas en Puerto Rico.
Y lo mismo, buscando crecernos como puertorriqueños y puertorriqueñas, y hacia eso vamos. Así que nos pueden seguir por allá, Win TV Puerto Rico en YouTube, y las plataformas de Edwin Marrero Santiago en Facebook, Instagram, Twitter y todo por ahí. Súper, eso es así. Vamos a ver si lo traemos algún día. Estamos ahí planificando para ver si traemos a Win. Eso va a ser un programita aparte, pero muy necesario y muy informativo que no se pueden perder, de verdad que sí. Win ya ha estado ya. Estuvo como Orlando dice, cuando fue candidato a representante del Distrito 12, estuvo en Espacio Social, pero ahora, ¿verdad? Va a estar ahora como legislador municipal. Y eso me enorgullece mucho, de verdad que sí. Así que bueno, Correcto, Orlando, correcto, lo tenemos por ahí. yo creo que ya es hora de irnos. Estamos tardecito ya. Prometemos siempre acabar Sí, temprano sí, y sí. terminamos No, siempre tarde. Gracias a todos y a eso es todas. parte de. Sí, gracias a todos y a todas por conectarse. Recuerden que todos los martes estamos a las 8:30 de la noche con estos temas de política y desde una perspectiva, pues, ya ustedes saben, juvenil. Nos vemos para la próxima, gente. Chao. Buenas noches.